Una de las preguntas que más surge cuando estamos por hacer un cambio grande en nuestra vida o cuando estamos por dar ese siguiente salto a nivel personal, a nivel crecimiento, a nivel evolución es ¿quién soy para? ¿Quién soy para hacer X cosa? ¿Quién soy para cambiar? ¿Quién soy para lograr tal cosa que quiero lograr? Y te tengo que confesar que esto me pasó muchísimas veces durante mi proceso y te quiero compartir hoy un poco las reflexiones que tuve con respecto a ese quién soy para, por si a vos también en algún momento te surgió y no sabes cómo salir de ese quién soy para realmente tomar acción sobre lo que vos querés para tu vida. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Lidera tu Camino con Sofi Massa. Espero que estén súper bien y abiertas a este episodio. Yo la verdad vengo, como ya les había contado en el episodio anterior, de semanas muy introspectivas, muy hacia adentro, muy en silencio. Y la verdad es que me está sirviendo mucho porque durante toda mi vida yo fui como muy reactiva, ¿no? Muy de ir para adelante, como si fuese casi un toro, ¿no? Una tora ahí, que cada situación que me pasaba era, bueno, desde el hacer, desde resolver, desde tener una respuesta inmediata. Y por primera vez en mi vida, estando desde otro lugar y habiendo crecido mucho personalmente este último tiempo, haber trabajado mucho en mí, en conectarme con mí misma, es como que me permití frenar, como les contaba en el episodio anterior, para escucharme de verdad y permitirme atravesar la incertidumbre de no tener todas las respuestas. Si te interesa profundizar sobre esto, te recomiendo que vayas al episodio anterior. Pero hoy te quiero hablar de algo diferente que me estuvo pasando y que me estuvo apareciendo durante este proceso. Y es esta pregunta de ¿quién soy para? Te tengo que confesar que por mucho tiempo me estuve mintiendo, me estuve guardando en un cajón eso que realmente quería y necesitaba con la excusa de ¿quién soy para? Obviamente esto no fue intencional y fue un proceso que fui viviendo por capas. Y me interesa quedarme en esta frase, el por capas. Lo voy a traer varias veces en el episodio. Y las que ya me conocen o han escuchado varias veces el proceso que estoy atravesando, lo que estoy viviendo, desde el año pasado, cuando estaba creando mi programa de Essence of Her, que lo hablo todo el tiempo, me acuerdo que fue ahí donde empezó esto de quién soy para. Probablemente haya empezado mucho antes, pero por lo menos lo que yo recuerdo es que es la primera vez que realmente lo verbalicé. Me acuerdo de estar en una mentoría en vivo con uno de mis mentores y me empecé a cuestionar realmente lo que yo quería incluir, porque estaba realmente segura que una de las cosas que quería que tenga el programa era de desarrollo personal. Pero no me animaba a ponerlo porque decía, ¿quién soy yo para incluir esto? Y la verdad es que en sí no es que necesitaba una aprobación, un título, una certificación ni nada, porque yo estaba compartiendo desde mi camino y desde las cosas que a mí me habían ayudado. No te preocupes que este episodio no va a ser sobre el proceso, sobre Essence of Her, pero bueno, yo te cuento desde mi experiencia qué fue lo que me pasó y cuándo me apareció más esto. Yo tenía certeza de que el camino para poder crear un negocio alineado es primero conociéndote, haciéndote preguntas incómodas, creciendo personalmente, desarrollándote personalmente. Y a mí me costaba mucho admitir que yo podía ser esa persona, que yo lo había pasado y que yo podía acompañar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y para mí es un poco lo que yo viví los últimos años, ¿no? Fue una conexión conmigo misma, el trabajar creencias
que arrastraba desde chica, el sanar heridas, como la herida de la insuficiencia, ¿no? Esto de no sentirme suficiente, de siempre tener que estar demostrando, heridas con el dinero, con el merecimiento, con la visibilidad. Y me acuerdo que, que me daba temor incluir esta parte del programa porque siempre me aparecía esto de, ¿quién soy yo para hablar de estos temas? Y después de haber atravesado esa primera camada con mis alumnas, me di cuenta que lo más transformador del programa, lo que realmente había traído resultados reales, fueron esas primeras 3 semanas, donde trabajaron su autoconocimiento a través de herramientas que yo les fui dando. Yo, cuando empecé, estaba muerta de miedo. ¿Y por qué digo esto de me estuve mintiendo? Porque luego de eso, luego de haberme animado a decir, incluyo esto de el crecimiento personal, el autoconocimiento, el autodescubrimiento dentro de mi programa, haber dado el paso, darme cuenta que mis alumnas tenían resultados y todo, luego de eso empecé a hacer otros lanzamientos, ¿no? Empecé a usar esta estrategia de ventas para atraer personas hacia mi programa. Pero de nuevo me encontré en una situación por miedo, donde estaba poniendo el foco que para mí ya era algo donde no iba. O sea, estaba poniendo el foco en el lugar incorrecto, que era atraer gente desde un lugar de generar ingresos, de poner el foco en el éxito por los resultados monetarios. Y la realidad era que hace tiempo que yo venía muy desapegada de todo ese mensaje, muy alejada de todo eso, que es verdad que es la manera en la que yo empecé, que yo aprendí, que yo comuniqué por mucho tiempo y que al ser parte de mí era como lo que me sale, lo fácil, lo seguro, pero obviamente en mí habían cambiado muchas cosas y en ese me di cuenta, tuve muchos volantazos, tuve que tomar decisiones difíciles porque obviamente el rumbo que yo estaba tomando para promocionar, para compartir mis servicios, mis productos, hicieron que hubo un desbalance y muchos cuestionamientos internos. Y esto de sentir una vez más que aún no estaba siendo mi versión más auténtica. Y eso para mí fue un golpe muy, muy bajo porque yo decía, estoy promocionando esto de ser auténtica, pero no estoy siendo yo auténtica. Y llegué a una conclusión que para mí me dolió mucho, obviamente, y que hoy, Emprende Digital con Sofi, ya no me representa. Ya no me representa de la misma manera. Y duele porque obviamente es un espacio que a mí me dio todo, me dio muchísimo, o sea, no sé si todo, pero me dio muchísimo. Me permitió renunciar a mi trabajo, me permitió conocer colegas, alumnas, personas, mujeres increíbles que las adoro. Me permitió viajar por el mundo, me permitió cumplir sueños y podría hacer una lista larguísima que no tiene sentido en este momento porque no es el foco del episodio. Pero cuando realmente dije, tenemos que recalcular, apliqué esto que siempre les digo y comparto en mis redes, acá en el podcast, que le comparto a mis alumnas, que es esto de volver a las bases. Ok, retrocedamos, porque a veces en el acelere diario de ir, es como que somos unas topadoras y a veces en ese camino es como que si bien tenemos un plan, a veces perdemos como el largo plazo, el foco, eso hacia donde queremos ir porque nos perdemos en el día a día. Entonces, algo que a mí me sirve mucho es este ejercicio de, Sofi, volví a las bases. Y volví a revisar la visión de mi negocio y a leer ese documento que yo tengo en mi Drive, donde dice cuál es la visión a largo plazo, cuál es la visión que yo tengo para mi negocio en general, por la que yo trabajo. Y literalmente cuando leí dije, claro, con razón.
tiene todo sentido lo que me está pasando, porque la visión de mis negocios hablaba de todo, menos de estrategia, menos de generar ingresos. Y estaba 100% enfocado en la creación de experiencias para mujeres que quieren transformarse a nivel integral, que quieren trabajar en ellas mismas, que saben que los resultados monetarios son una consecuencia si es que quieren crear un negocio digital de el impacto que vayan a tener, de esa alineación que van a tener con ellas mismas. Pero en ningún momento es como que nombro mucho lo del negocio, como que me había dado cuenta que yo ya lo tenía escrito, pero que no estaba reflejándolo en mi comunicación, en lo que yo estaba haciendo. Es como que yo seguía con el chip anterior de venta, mientras que mi idea de negocio, mi visión y todo lo que yo creé, incluso el programa, estaban alineados con esta nueva versión, donde la realidad es que el foco no estaba tanto en los resultados monetarios, sino más bien en todo esto que implica sostener un negocio, que significa crecer como persona, que es ese desarrollo personal, ese trabajo de las creencias, ese trabajo interno, ese autoconocimiento que nos llevan a tener una vida más en paz, que nos llevan a tener una vida más alineada, que nos hacen sentir más conectadas, de volver a nosotras mismas. Y la verdad es que me di cuenta también, en este episodio van a haber muchos me di cuenta, porque me di cuenta de muchas cosas y por eso quería prender el micrófono sin guión de nuevo y empezar a hablar y contarles. Es esto de, la realidad es que no me importa en qué momento están esas mujeres, si trabajan bajo dependencia, si quieren emprender, si son emprendedoras, porque la realidad es que yo quiero ayudar a esas mujeres a que puedan reconectar con ellas mismas. Porque la realidad es que cuando yo empecé todo esto, cuando yo empecé mi emprendimiento, si bien fue por el lado de el negocio, de los resultados, de encontrar una vía alternativa para trabajar diferente, mi idea no empezó, o sea, mi necesidad no empezó por esto de, bueno, necesito encontrar una respuesta en cuanto a lo económico y necesito una segunda fuente de ingresos y necesito, o sea, sí, obviamente, uno siempre quiere generar más ingresos, pero lo mío fue diferente. Yo empecé por esto de, siento que hay algo más allá afuera para mí. Hoy mi trabajo ya no me llena, ya no me representa, quiero sentirme diferente, quiero sentirme reconocida, quiero realmente generar algo que impacte, que me guste, que disfrute. Y esa fue la razón por la que yo empecé todo eso. Lo otro, ¿no? El marketing fue un vehículo, fue una excusa, fue algo que usé como un medio para lograr todo eso. Pero la realidad es que en ese momento, había algo más para mí, que les estaba comentando recién, es que yo estaba muy desconectada de mí misma. Y en ese momento no lo decía con estas palabras, esto de estoy desconectada de mí misma, porque no es que me daba tanto cuenta, sino que era más bien un deseo, sino que más bien habían ciertas señales en mi vida que me susurraban por debajo, ¿no? Porque la realidad es que a veces la desconexión no siempre duele. A veces está disfrazada de todo está bien. A veces está disfrazada de tenés una vida armada, trabajo, responsabilidades, rutina, incluso ciertos logros. Y desde afuera parece que nada está mal, pero por dentro está algo en silencio y no sabes bien qué te pasa. Pero ya no te sentís en casa dentro tuyo, es como que te sentís rara. Y por ahí en fotos te ves y sonreís o le sonreís a personas, pero tu energía está baja, respondés, cumplís, avanzás, pero no te escuchás. Y eso también es desconexión. Una que tal vez no grita, pero que sí pesa. Una que no duele, pero que a veces sí se siente como que estás vacía. Y la realidad es que nadie me dijo que volver a mí misma iba a ser algo fácil.
Pero el primer paso para mí es entender que empieza cuando dejas de fingir que no pasa nada, ¿sí? Empieza cuando realmente te animás a decir, bueno, esto es lo que quiero. Y la verdad es que va a implicar cosas, porque la mayoría de las veces te vas a sentir más perdida que antes, te vas a cuestionar todo lo que dabas por hecho, tus vínculos, tus trabajos, tus decisiones, todo. Te vas a alejar de lo que ya no te representa. Tu entorno no siempre lo va a entender, ¿no? Porque hay gente que no va a entender, va a notar que vos estás cambiando, que hay algo en vos distinto, pero no va a entender. Y muchas veces no se va a sentir bien esa relación mejorada con nosotras mismas porque no hay un manual. Porque muchas veces es más bien nuestra intuición. Y la realidad es que muchas personas piensan que crear una relación con nosotras mismas, que sanar, es como que es una meta, ¿no? Y la realidad es que es un trabajo de todos los días. Y que muchas veces duele, no nos damos cuenta, pero te das cuenta que te abandonaste. Y eso es incómodo, es muy incómodo, pero muchas veces es liberador porque nos permite tomar otros caminos. Y en todo esto, que suena como muy filosófico, empecé a pensar que lo que yo estaba comunicando, o sea, siguiendo con esto de, bueno, qué es lo que me pasó a mí y cómo estoy atravesando todo esto de quién soy yo estaba comunicando con algo que no estaba realmente alineado con lo que yo quería, que no estaba alineado con mi visión. Y obviamente eso yo no me di cuenta hasta hace unas semanas atrás. Y por ahí muchas personas que tienen malas intenciones van a pensar, bueno, esta mina es una impostora, todo el tiempo está cambiando. Y la verdad es que yo no lo siento así, yo no siento que soy una impostora, porque cuando yo lo estaba viviendo, yo lo sentía real. Y no lo estaba viendo, o sea, no veía lo que pasaba, porque fue por capas esto. O sea, primero aceptar que, bueno, voy a incluir esto a pesar de que sienta que yo no soy nadie para poder hacer esto. Después aceptar que encima eso que me daba miedo incluir en un programa fue lo que más transformó a mis clientas. Después darme cuenta que mi visión ya no iba por el lado de los negocios, de ser coach de negocios, sino más por una transformación integral. Y después darme cuenta que, pero todo lo que yo estoy comunicando no va alineado con esto, ¿qué estoy haciendo? Y todo eso fue por capas, porque estos son procesos. No es que uno tiene claridad sobre todo desde el minuto cero. A veces estamos como todo el tiempo buscando claridad, pero la realidad es que para encontrar esa claridad hay que vivirlo, hay que atravesarlo, hay que sentir incertidumbre, hay que sentir que no tenemos las respuestas, hay que sentir que estamos siendo impostoras, hay que sentir que tal vez nos estábamos mintiendo a nosotras mismas, hay que recalcular el camino. Hay que ir por capas, poco a poco, como cualquier otro proceso. Y con esto quiero traer esto para que vean que muchas veces los cambios no son de un día para el otro. Y muchas veces en redes por ahí vemos como, esto cambió de A a B, ¿no? O el antes y el después. Pero la vida no se trata de un antes o después, se trata de un durante. Y eso que empezó queriendo incluir muy chiquitito en mi programa, que no me animaba, de dejar de hablar de cosas como por ejemplo de generar ingresos para dejar de atraer esas personas desesperadas por el dinero, de ir a un mensaje más profundo, de hablar, de hacer las cosas, de honrar nuestra esencia, de abrirme este canal más profundo porque sentía que necesitaba decir muchas más cosas, de entregar el programa y ver los resultados de las mujeres transformadoras. Todo eso me hizo ver que en criollo que la cagué. Porque nuevamente para hacer que las personas se unan al programa, sentí que tenía que hablar de cosas como más tangibles, de números, de estrategia, de negocio, hasta que me pasó algo
que me cuesta compartirlo porque todavía es como que lo estoy procesando, y que fue que en el medio de un lanzamiento me di cuenta que los resultados estaban hablando por sí solos y que esos resultados me estaban queriendo decir algo, ¿no? Porque el mensaje no estaba llegando y yo todo el tiempo estaba, bueno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y sí, obviamente me estaban tratando de hablar, me estaban tratando de decir algo, y era porque yo estaba comunicando desde un lugar que yo ya no era. ¿Por qué comparto todo esto? Porque muchas veces creemos que por tener tantos seguidores, una comunidad, tener experiencia, tener equipo, tener dinero, las cosas van a funcionar. Y me gusta ser transparente, lo fui durante todo mi proceso, y también contarles detrás de escena de lo que me está sucediendo a mí, lo que está sucediendo con mi negocio, los cambios que estoy atravesando. Y para mí eso fue un gran aprendizaje porque nuevamente me di cuenta que yo ya no soy la misma Sofi y que las cosas no estaban funcionando porque no estaba animándome a hablar desde mi verdad, a decir y a compartir lo que realmente sentía, lo que realmente quería. Que no se malinterprete, a ver, el programa es lo más auténtico y alineado que creé. Y hablo de vuelta del programa, porque es lo que me está atravesando en este momento. Yo entiendo que a muchas por ahí tipo dicen, uy, qué pesada hablando de esto todo el tiempo. Pero bueno, estas son las reflexiones que estoy teniendo yo en este momento y cómo me llevó a analizar. Fíjense que como un lanzamiento, una decisión, un cambio de rumbo, todo esto te lleva a autoconocerte más porque empezás a entender cosas de vos misma que antes por ahí no veías, no entendías, ni siquiera estaban en tu radar. Pero bueno, lo que les decía, para mí el programa es lo más auténtico y alineado que creé, pero la forma de comunicarlo, de compartirlo, de animar a la gente a que se una, que vea el valor, que vea toda la transformación que genera, no era la forma correcta, porque no era 100% yo. Y ahí es cuando empecé a preguntarme, ¿y si hay mujeres que hoy se sienten desconectadas pero aún no quieren emprender? Porque es un poco lo que me pasaba a mí al principio. Por ahí, o sea, yo encontré la respuesta en emprender, pero porque no vi otra vía. Pero ¿qué tal si hay mujeres ahí afuera que por ahí quieren seguir en su trabajo, o por lo menos por el momento quieren esa estabilidad de tener su trabajo, pero quieren esos rituales, esos momentos, esas prácticas, esas herramientas para dentro de su vida actual, dentro de su contexto, tener momentos de conexión con ellas mismas, de volver a ellas, de reconocerse, de empezar a conectar con ellas mismas, de empezar a entenderse, que no todo pase por la exigencia, sino desde un lado mucho más suave. Y puede que no todas quieran emprender en este momento. O que incluso haya emprendedoras que están emprendiendo, que tienen negocios, pero que no conectan con ellas mismas, como me pasó a mí por mucho tiempo. A ver, yo no me juzgo porque no es que estaba completamente desconectada. El camino de conexión es eso, como yo les decía, no era una meta, es un camino. Cada vez estoy más conectada conmigo misma, pero seguramente lo que hoy digo es algo que de acá a un año probablemente cambie y ese camino va cambiando porque yo voy cambiando, porque yo voy creciendo, porque yo me voy animando a más, a conocerme más y a explorar más. Entonces me pregunté, ¿y si hay mujeres que simplemente quieren volver a ellas mismas? ¿Y si yo me estoy restringiendo a quererlas hacer emprender cuando la realidad es que lo transformador que yo comparto es esto de, ok, autoconocete, permitite ir más suave, permitite darte momentos para vos, y eso es lo que yo hoy estoy atravesando. Y yo mejoré muchísimo, yo pasé de estar totalmente en un agujero negro a salir de ese agujero negro, de pasar de estar medicada con medicación literalmente psiquiátrica, a volver a conectarme conmigo mismo, a buscar los cambios en mi vida. Pasé de muchas cosas, o sea, realmente evolucioné muchísimo, pero el emprendimiento fue eso, como un vehículo, una excusa, un medio pero no fue todo, porque para mí las enseñanzas más grandes fue volver a mí, volver a conectarme con mis deseos, con lo que yo quería, con la vida que yo quería crear.
Y entonces dije, ¿y si lo más transformador son mis propuestas de autoconocimiento y no me estoy dando el lugar que realmente merece ese espacio, ese momento? Y bueno, a ver, me surgieron 1000 signos de preguntas más, o sea, no se quedan estas preguntas, pero me empecé a cuestionar, que creo que eso a veces es el primer paso para sacar todo eso que tenemos dentro, porque después una también empieza a preguntarse con la otra mentalidad, ¿no? Porque, a ver, ahí es todo oportunidad. Y sí, el easy es más como, bueno, todo lo que puedo hacer. Pero también me aparecieron los sí como negativos o desde el lado del miedo o sí, que por ahí tienen una connotación más desde el lado de, bueno, ¿qué van a pensar de mí si cambio otra vez? Esa era la primera pregunta que a mí literalmente me surgía todo el tiempo. Y la verdad es que yo sí, cambié muchísimo. Estos últimos 3 años me cambió la vida totalmente. O sea, desde renunciar a mi trabajo, emprender, mudarme de país, ampliar mi familia con mi perrita, o sea, muchísimas cosas. Pero la verdad es que siento que cada vez más soy una versión más auténtica de mí misma. Y pienso, más miedo me daría estar igual, estar en ese mismo lugar. Porque eso es justamente no evolucionar. Imagínate que yo sea la misma que era hace 3 años. Yo la verdad es que pasé por miles de cosas, por miles de oscuridades, de crecimientos, de aha moments, de wow, ¿qué es esto? De felicidad, de alineación, de perderme, de encontrarme, de ponerme incómoda. Bueno, ahí tengo un máster, esto de ponerme incómoda y mucho más. Pero eso también es lo que me hizo cambiar la mentalidad, crecer como persona, entender que la manera que yo estaba pensando por ahí no era la manera que quería pensar y que no me pertenecía. Así que acepté eso y dije, sí, voy a cambiar de rumbo las veces que sean necesarias. Si eso implica crecer, si eso implica evolucionar, si eso implica sanar y si eso implica impactar la vida de otras personas. Y acá hay una pregunta que todavía sigue con el signo de pregunta, ¿no? O sea, con la exclamación de ¿y qué pasa con Emprende Digital con Sofi? Yo les conté que ya lamentablemente, no sé si lamentablemente, retiro un poco lo dicho, o sea, no sé si lamentablemente, pero bueno, ya es un espacio que no me identifica. Entonces, ¿qué pasa con Emprende Digital con Sofi? No tengo aún una respuesta. Y me permite atravesar esa incertidumbre con la confianza de que estoy siendo coherente con lo que estoy atravesando hoy. Hoy, no mañana, no pasado. Porque probablemente con el diario del lunes es mucho más fácil ver la respuesta. Pero lo que sí sé es que para abrir caminos nuevos, para abrirse a nuevas oportunidades y darle lugar a esa nueva identidad, hay que soltar. Hay que soltar ciertas cosas, ciertos patrones, ciertos pensamientos, ciertas creencias, porque esa es la única manera de dar lugar a lo nuevo. Pero volviendo un poco a la pregunta inicial de quién soy para, lo que te puedo decir realmente es que muchas veces nos va a aparecer esa pregunta, que en sí eso es literalmente el síndrome del impostor. Yo sé que se habla muchísimo del síndrome del impostor hoy en día, por eso tal vez no lo quería traer con ese título, porque siento que ya está requemado, todo el mundo tiene una fórmula, todo el mundo te dice que tenés que soltar, que tenés que dejar atrás el síndrome del impostor, que cómo trabajarlo. Pero si realmente te aparece esa pregunta del quién soy para, te puedo asegurar que es por ahí. Porque es esa pregunta la que te va a poner en un lugar de incomodidad que te hará crecer exponencialmente y que te va a poner en juego esto de construir la vida que realmente querés. Yo me lo imagino como literalmente como estar a punto de tirarse en un paracaídas o estar ahí en un acantilado a punto de tirarse y dudar y decir,
y no sé cómo se va a sentir y no sé si voy a estar segura y no sé si voy a poder atravesar, pero realmente quiero vivir esto y al mismo tiempo sé que va a ser una re experiencia, pero no, ¿qué van a pensar de mí? Y si me tiro y no funciona, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa? Y te cuestionas mil cosas, pero la única forma de vivirlo, de atravesarlo, de saber, es literalmente saltando. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar, para encontrar alguna respuesta. Yo no tengo todas las respuestas, la verdad, como verán. Estos son espacios de reflexión, no busco que sea la Biblia de nadie, pero sí espero que al menos algunas de estas reflexiones, algunas de estas preguntas, algunos de estos cuestionamientos te sirvan a vos para encontrar tus propias respuestas dentro de todo esto. Si te gustó este episodio, me encantaría que me dejes un comentario, me dejes un like o puntúes el podcast, porque me sirve mucho para saber que ahí hay gente detrás de todo esto, escuchando y sintiendo todo esto que estoy compartiendo. También si lo querés compartir en redes sociales me encantaría, o si sentís que alguien está atravesando por este momento y te gustaría también compartírselo, regalárselo, esta charla que realmente puede ayudar y desbloquearle algo, te animo a que lo hagas. Nos vemos en el próximo episodio. Cariños, Sofi.